tienen todavía chance para tratar de pasar el semestre poniéndose las pilas en en este parcial y en el portafolio. Y en el examen, ¿qué digo? En el portafolio que está incluido en este parcial y en el examen final. Eso, no sé si el grupo, las personas del grupo que expone el día de hoy están ya listas. Sí, profe. Buenas tardes, profe, sí. Listo, entonces les damos la palabra. Ah, sí, una precisión respecto a hoy día. No vamos a tener el receso de media hora, vamos a dar un recorrido todas las 2 horas y media, pero vamos a tener recesos de 5 minutos, 3 recesos de 5 minutos. ¿Sí? Listo. Entonces ahorita les activo para que compartan pantallas si quieren y les escuchamos. Ahí se puede ver, profe. ¿Sí? Listo. Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo de las manifestaciones sobre lo inconsciente, el cual está conformado por Alanis Vera, Belén Lor, Camila Andrade, Alina Morales y mi persona. Les vamos a explicar varios subtemas que se desprenden a raíz de este tema central. Entonces podemos empezar y va a empezar mi compañera Lina hablándoles un poco sobre el subtema que sigue. Sobre el mecanismo de la desmemoria. En el olvido existen dos fenómenos colaterales. El primero es el empeño voluntario, en el que llamamos la atención que se muestra impotente para recuperar o recordar algo. Esto quiere decir como que nosotros nos forzamos a olvidar, o cuando queremos, ay, ¿cómo es que se llama esa canción? Así, eso es cuando nos obligamos a recordar algo. Mientras que el segundo es buscar como que sustitutos a este nombre, tipo, ay, la canción comenzaba con B, pero realmente no comenzaba con B, sino que es como que estábamos buscando sustitutos en nuestro inconsciente y no comenzaba con B, sino que simplemente dentro del nombre de la canción llevaba una B. Esto nos hace confundir. Y en muchos casos, el no forjarnos a recordar algo hace que esto sea más fácil de recordar. O sea, si nosotros estamos como que, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Más lo vamos a olvidar si lo estamos obligando. Pero si dejamos como que todo fluya y poco a poco con la conversación, el nombre va a llegar a nuestra mente. En distintos factores, que eso es comprobable no solo en neuróticos, sino en forma cualitativa en mentes de seres humanos normales. Sobre los recuerdos encubridores, es que estamos tan acostumbrados a la falta. Recording in progress. El olvido de los nombres propios son episodios triviales, de una poca importancia práctica. Es el fallo de una función psíquica que el recordar permite el esclarecimiento de la valoración normal del fenómeno. Los nombres propios caen en el olvido más que otros contenidos de la memoria. El proceso enfocado a reproducir el nombre que busca se desplaza hasta buscar un sustituto incorrecto. Era lo que mencionaba anteriormente con lo de la canción. Nosotros podemos recordar que ella se llamaba Beatriz, pero recordamos cualquier cosa similar a eso
como que o sea, el B suena como vi de abeja y lo relacionamos así, pero sin embargo no llegamos a la respuesta correcta que sería el nombre Beatriz. Es un proceso que se enfoca, ya, este queda en el libro libre albedrío psíquico, que es lo que yo decía, que buscábamos cualquier nombre sustituto. Y suele, el olvido se puede dar, o sea, recorrer, se puede olvidar y recordar si, por motivos de del tema de la conversación anterior. Hay psicólogos que dicen que en ciertas relaciones no son contradichos los esclarecimientos, que anteceden solo en ciertos casos, agregamos un motivo para los factores admitidos en un tiempo atrás con la capacidad de reproducir un solo olvido. Quiere decir que no en todos los casos podemos agregar como que sustitutos a estos. Simplemente como que los dejamos en el olvido y ya pronto llegan a nosotros. Siguiente. El olvido de las palabras extranjeras se da en cualquier parte. Es muy normal, sobre todo como lo dice su nombre, en otras palabras que no conocemos. Hay un ejemplo en la lectura de un hombre que se topó con el autor y le intentó citar una frase en latín. Esta la olvidaba. Y él aprovechó y le preguntó que por qué él se dio el olvido de su frase. Y el autor le hizo una serie de preguntas donde le pedía que por favor no forzara a intentar recordar la frase. En esta serie de preguntas, llegó a la conclusión de que lo que él había preguntado, a él se le venía a la mente, una mujer en su periodo. Y esto a él le parecía desagradable. Esto quiere decir que los nexos como que las uniones que tenemos con los recuerdos olvidados suelen ser recuerdos inconscientes de momentos desagradables. Y asimismo, al igual que en los nombres, vienen palabras sustitutas que no vienen al caso, son palabras incorrectas que tratamos de sustituir por la palabra correcta. Siguiente. En el olvido de nombres y frases es muy similar a lo anteriormente mencionado. Un olvido se pone a merced de nuestra prudencia, cuando ésta está en peligro caer en justo en un momento. De esta forma, la operación fallida adquiere una función útil. Una vez recobramos sobriedad, damos razón a aquellas corrientes internas que solo logró exteriorizarse. Muchos análisis en distintos casos de olvidos dan como resultados que conscientemente el mecanismo de olvido conduce siempre a cosas demasiado íntimas y penosas analizando. Esto quiere decir de que cuando olvidamos algo, un nombre, una frase, es porque estamos como que protegiéndonos de algún recuerdo o de decir algo que sea penoso o vergonzoso. Lo similar en estos casos es que no importa el material, lo olvidado lleva a una conexión con un camino asociativo, que es el que buscamos palabras que sean similares o que lleven una letra a la palabra olvidada. Y si analizamos algunos casos de olvidos, se observa que en casi todos ellos el nombre retenido guarda la relación con un tema personal. Y eso es como que nos hace como que olvidarlo. Y tiene la capacidad de reproducir afectos en algunos de los casos penosos. Siguiente. Los recuerdos de la infancia es como lo que mencioné al principio sobre los recuerdos encubridores. Los recuerdos de la infancia son los primeros recuerdos de una persona que se aparecen y que se van conservando más indiferentes y accesorios. O sea, no recuerdos lúcidos, sino que recuerdos de pequeños momentos importantes, como ya lo mencioné. Son los que dejan una huella importantes o intensas en nosotros. Se conoce a la memoria práctica una selección de recuerdos que se ofrecen. Aquí se insinúa una selección que se produce en la infancia siguiendo principios diversos. Los recuerdos indiferentes de la infancia existen en un proceso de desplazamiento el sustituto, en la reproducción de otras impresiones. Son recuerdos, como ya lo mencioné, pueden ser imágenes falsas que no
suceden tal como nosotros lo recordamos. Y en los recuerdos de la infancia, nosotros vemos a un niño y sabemos que somos nosotros, pero nosotros no lo vemos como si fuéramos el propio niño, sino que lo vemos como un espectador. Estos recuerdos, como no son lúcidos, suelen ser imágenes falsas, tienen errores, pero hay análisis de que estos errores no se pueden corregir y son imágenes falseadas por una seguridad como que para protegerte. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que es el trastabarse. El trastabarse consiste como en un cierto tartamudeo, en un olvido de palabras o al momento en que hablamos con rapidez. A continuación les voy a leer una cita de Freud y luego voy a explicárselas. El material corriente de nuestro decir en la lengua materna parece a salvo de olvidos. Tanto más frecuente es que su uso experimente otra perturbación conocida como trastabarse. El trastabarse, observado en el hombre normal, impresiona con el grado previo de las llamadas parafasias, que sobreviven bajo condiciones patológicas. Ok. Como les dije anteriormente, el trastabarse era este tartamudeo, este olvido de palabras. Entonces, ligándolo con esta cita que acabo de leer, dicha por Freud, lo que quiere decir es que estas palabras, en primer lugar, las personas que las observan desde otro lado, desde otro punto de vista, cuando por así decirlo nos trabamos para que sea de una manera más fácil de entender, puede ser observada como una parafasis, a diferencia que las parafasias es un trastorno del lenguaje en el cual hay ciertas deformaciones o sustituciones de palabras en alguna oración. Es decir, cuando una persona puede tener dos animales, un perro y un gato. Al gato le va a decir perro y al perro le va a decir gato. O va a cambiar las palabras que se parezcan mucho, como gato, pato. Entonces, cuando observan que alguien se traba y esto, puede ser algo como impresionante, así como cuando se observa una persona con parafasia. Eh, entonces, también lo que nos decía la cita era de que el material corriente de nuestro decir en la lengua materna parece a salvo de olvidos. Es decir, hay ciertas palabras en particulares, en comunes, que desde que estamos pequeños o en el ambiente en el que nos rodeamos, las aprendemos, o palabras propias de nuestra cultura. Entonces, estas de aquí, a medida que más las repitamos, al principio pueden ser difíciles y nos vamos, como les dije anteriormente, a trabar un poco o vamos a tener dificultad al empezar a decirlas. Pero una vez que estas de aquí se vayan practicando, a medida que se vayan mencionando más, se van a quedar más grabadas y va a ser una manera más fácil de comunicar, a pesar de que otras, a pesar de que las practiquemos mucho o las digamos, van a seguir teniendo un grado de dificultad al momento en que las queramos expresar. Sin embargo, sí son más difíciles de olvidar que otras palabras que casi no nombramos o que eh, escuchamos muy raras o pocas veces. Estos sonidos de la lengua tienen diversas valencias a nivel psíquico. Por ejemplo, cuando mencionamos una palabra o que empiece al empezar una oración o al momento en que digamos una primera palabra, estas aquí van a desencadenar un proceso excitatorio y va a dar un comienzo a otras palabras. Es decir, de esta palabra principal que nosotros decimos, va a tener como que mucha valencia, va a ser como de la de mayor valencia psíquica, porque a partir de esta gran palabra se van a desprender el resto. Es como que tengamos varios conceptos y el que más nos haya quedado impactado haya sido el que más haya quedado en nosotros y a partir de esto, cuando venga a nuestra mente, es que vamos a recordar lo que se desprende de esto, o sea, los que tienen menor valencia psíquica. Eh, el fenómeno de trastabar se puede inferir en este mecanismo que vincule varios sonidos o palabras e incluso pueden llegar a afectar cuando los demás pueden pronunciar otras palabras, o sea, como que puede interferir
en el momento en el que te quedes diciendo una palabra que puede sonar difícil, como por ejemplo alguien que nunca haya podido pronunciar o decir esta palabra que es un poco larga, otorrinolaringólogo, y se quede como como que se le trabe, entonces puede interferir en la persona que sí le ha dicho anteriormente, pero al escuchar a esta otra persona que tiene bastantes como que problemas al momento de pronunciarse, va a llegar un momento en el que también se le quede ese sonido o esa parte en la que esta persona tuvo el error, se trastabó y se le va a quedar y puede también trastabarse en la misma frase que la otra persona. Y esto de aquí es muy estudiado por las personas de la parte lingüística, porque van aprendiendo mediante estudios cómo esta transferencia de estas palabras hace que las personas se trastraben en ciertas cosas. Entonces, en el caso de la perturbación por influjo situado fuera de la oración, se trataría ante todo de llegar a conocer elementos perturbadores. Esto aquí lo que quiere decir es que muchas veces estamos hablando con una persona y al momento en el que hablamos, creo que nos puede haber pasado a todos que decimos, ay, no quería decir eso, o se me salió, quería decir otra cosa distinta, o era algo parecido. Pero en realidad, a partir de esto, aquí hay un material muy importante que puede salir, porque hay palabras que muchas veces están como que, por así decirlo, perturbándonos, pero de una manera indirecta, o cosas que no sabemos cómo sacarlas. Entonces, al momento en que empieza a fluir alguna conversación, estas palabras como que salen al aire, lo que tenemos adentro, el material que tenemos adentro. Porque a pesar de que nosotros pensemos que no están influyendo en nosotros o en que ya pasamos ciertas cosas, igual salen. Entonces, a raíz de esto se pueden conocer ciertos datos que a la otra persona le estén perturbando, afectando o también molestando. Aquí voy a leerles otra cita de Freud que me pareció bastante interesante, porque se liga bastante a lo que les estoy explicando, y es tomar en cuenta las imágenes lingüísticas situadas bajo el umbral de la conciencia y el requisito de averiguar todo lo que pasó por la mente del hablante. También nosotros pesquisamos un material inconsciente y por el mismo camino, solo que nos vemos precisados a recorrer uno más largo a través de una serie asociativa compleja. Es decir, lo que les estaba explicando anteriormente. Hay ciertas palabras que se quedan en nosotros como imágenes lingüísticas que van a estar como vagantes bajo nuestro umbral de la conciencia, es decir, como por así decirlo, en nuestro preconsciente. Entonces, muchas veces pueden estar presentes, las podemos recordar en ciertas situaciones, pero no vamos a hacer como que, ah, sí, es cierta cosa que me está perturbando, que me está aturdiendo, con la que no puedo. Entonces, a raíz de que nos vamos desarrollando, recorremos un camino muy largo hasta llegar y que esta palabra salga a flote. Es decir, puede pasar mucho tiempo y en una conversación en específica que tengamos de algún tema, que nos recuerde esto que hayamos vivido alguna vez. Y es a través de esta conversación que ha sido como impactante, que te puede como que, por así decirlo, despertar ciertos sentimientos, cierta información que sigue ahí, pero que ya no somos como que conscientes de ellos. Entonces es cuando la va a sacar a flote. Y debemos tener en cuenta algo muy importante, que es que el trastabarse no se relaciona con ninguna enfermedad, como por ejemplo las parafasias, que era este trastorno que les expliqué del lenguaje. Esta de aquí se puede observar en cualquier persona sana, como por ejemplo cuando estaba leyendo la cita y en cierta palabra como que me trae. Ahí se puede ver un claro ejemplo de lo que es el trastabarse. Eh, Ahora les voy a mencionar un ejemplo, y es que si se quiere saber a cuál sonido una palabra corresponde la intensidad máxima, es preciso observarse uno mismo cuando busca la palabra olvidada. Lo primero que regresa a la conciencia es lo que mayor intensidad tuvo antes del olvido. Como lo mencionó mi compañera, siempre van a haber cosas que van a tener mayor impacto en una persona, ya sea desde su niñez, en su adolescencia, en su adultez. Entonces, cuando muchas veces estamos contando, por ejemplo, en nuestro caso, alguna historia de nuestra niñez, va a haber algo que se nos viene a nuestra mente, pero como que nosotros sabemos qué queremos expresar, sin embargo no sabemos cómo
decir cierta cosa, cómo expresar cierta cosa. Y después de estarlo pensando varias veces o dejarlo de pensar, se nos viene a nuestra mente algo clave o alguna palabra clave o alguna situación. Entonces, esto aquí de mayor intensidad va a ser lo que desencadene el resto de cosas. En este caso, el sonido de alguna palabra. Cuando, por ejemplo, nos enseñan a escribir alguna palabra que no sepamos escribir bien y que nos digan, tiene tilde en tal letra. Y la repetimos hasta que se nos queda y es como que yo me acuerdo que esta palabra tenía tilde en cierta letra, pero no la recuerdo en totalidad cuál era. Entonces, poco a poco, así se va acordando por esto que tuvo mayor intensidad antes de que se diera el olvido en la persona. La interferencia con los enunciados es una forma de trastabarse y esta aquí puede deberse en primer lugar a la influencia de otro comportamiento, la anticipación o la extensión de voz, utilizando una versión diferente de una oración o de un texto a declarar. Es lo que también decía anteriormente, en donde dos enunciados pueden interferir uno en el otro. Cuando escuchas mucho a una persona decir cierta palabra y tú también quieres decir la palabra que no has dicho, cuando estás practicando la palabra y escuchas cierta extensión de voz en alguna parte, en alguna sílaba, o una anticipación que se dé antes de que vayas a decir cierta palabra. Entonces se te queda más el material que has escuchado de la palabra que anticipada y luego te cuesta un poco el recordar la palabra que ibas a decir. El trastabarse se usa también como un medio que puede ser muy útil en el trabajo psicoanalítico, porque como también les di el ejemplo anteriormente, a raíz de esto, algo que puede estar bajo el umbral de la conciencia puede salir a flote, como que, por así decirlo, bota alguna información que la persona creía que ya no influía en su vida, pero está teniendo influencia en su vida, está impactando en su vida, solo que no se está quizás dando cuenta de esto. Entonces, al momento en que escuchamos a una persona, en que se trae alguna palabra, que se le hace difícil decir, o que dice algo que quizás después dice, no quería decir esto, no sé cómo salió esto, a partir de aquí podemos encontrar una gran relación y se puede hacer un estudio o ir más a fondo sobre lo que acaba de decir, porque por eso este medio de comunicación, para así decirlo, que es el de la palabra, es muy importante y es fundamental ir escuchando lo que la otra persona va diciendo, porque así se puede sacar mucha información, mucho material que puede ser útil. Gracias. El desliz en la lectura y escritura. Según Freud, esto de aquí se rige por dos principios. El primero es el que tiene sentido y el segundo, que al ser un aspecto psíquico, interviene una intención. Este desliz o una equivocación, para mí, respecto a lo que habla en la lectura, suele surgir de varias formas. En el momento en el que el lector lleve una lectura rápida, padezca algún defecto o que al momento de este defecto lo lleve a cometer, o sea, a que confunda las palabras. En la lectura o en la parte que a mí me tocó leer, se explican varios ejemplos de estas equivocaciones de la lectura y en la escritura. Hay un ejemplo que lo voy a leer en ese momento, que dice Freud, ¿cómo llegué a leer cierto día en un periódico en el que se refiere en tonel a través de Europa en vez de a pie? En este ejemplo se nota un desliz en el cambio de las palabras, el que puede estar relacionado con algo que él ya hubiera visto antes, que se le hiciera de total importancia y que en ese momento recordara para el momento de leer cierto artículo. Más abajo de ese ejemplo da a entender que esta confusión la relaciona con un artículo de periódico, como digo, que había leído antes, sobre los raros medios de transporte que lo llevó a confundir ciertas palabras. Entonces, al momento de nosotros leer algo y digamos, en ese momento en la mente tenemos algo más importante, lo más probable que nos pase es que suceda este
cambio de palabras por algo que ya hayamos leído antes o hayamos visto antes que se nos hiciera de total importancia. Más abajo hay otro ejemplo aún sobre que le envían una carta a él de que un familiar o de que un conocido ha fallecido. El desliz de la lectura también puede ocurrir por algo o por un motivo doloroso que lo lleve al lector a saltarse tanto los párrafos o hasta cambiar también las palabras, por palabras en el que su mente no genere ningún tipo de rechazo. Esto también sucede cuando han pasado torno, que el cambio de la palabra puede ser para algo que se vuelva cómodo al momento de que él la lea, o sea, de que este lector se interese por la información. Ahí en el desliz de la lectura sucede algo similar, pero en cambio acá es como algo más de un deseo. Había un ejemplo en la página 117 del libro en el que Freud se anticipa a una fecha con el deseo de que esa persona esté en ese momento, cuando la cita que tenía con esa persona era un mes después. Entonces, el cambio también al momento de escribir puede ser porque nosotros decimos tanto algo que en el momento de plasmarlo en algún texto nos equivoquemos tanto en la fecha o al momento de decir algo. Eso también sucede en otro ejemplo que se trata de un médico en el que está haciendo la receta o escribiendo la receta para el niño y en ese momento el médico escribe mal el medicamento, porque en ese momento la mamá de este niño estaba que lo aturdía con preguntas sin sentido. No solamente hace que en ese momento el doctor o el médico se concentre en que no se tiene que estar, en que no se tiene que molestar con la madre del paciente, que lo lleva a escribir mal el medicamento. Esto suele también suceder mucho cuando bebemos o consumimos algún tipo de bebida alcohólica. Digamos más si es alguien de importancia como un médico, que también de eso se refiere el texto, de una médica que había bebido antes y al momento de escribir la receta y el nombre de la paciente lo escribe mal. Esto puede suceder ya que a veces cuando una persona toma tiene un mal descanso y obviamente la mente está totalmente en otro lado, que en ese momento lo que puede hacer es llegar a confundir las palabras o hasta recetar. Gracias. Errores y actos fallidos. Se habla de errar y no de recordar falsamente, siempre que en el material psíquico por reproducir se debe destacar el carácter de la realidad objetiva. Por lo tanto, siempre que se debe recordar algo diverso de un hecho de nuestra propia vida psíquica y más bien algo que se puede ser corroborado o refutado mediante el recuerdo de los demás. Entonces, lo opuesto al error de memoria es la ignorancia, aunque algunas veces no siempre viene de la ignorancia, sino que son errores de la memoria que mediante haciendo un análisis se puede aclarar. Siempre que se comete una equivocación al hablar o al escribir, tenemos la posibilidad de inferir a una perturbación debido a los procesos anímicos que se encuentran fuera de nuestra intención. Había dos ejemplos en la lectura. El primero es que un paciente quería terminar su relación con la amante, pues al hablar con ella no lograría desacostumbrarse de ella, por lo que se le prohíbe llamarla y le recomienda escribirle una carta. Al momento de escribir la carta, no se acuerda si el doctor también le dijo que no podía escribir su nombre y decide llamar a preguntarle.
Por favor, ¿puedo hablar con el profesor si ya ha terminado de almorzar? A lo que al otro lado del teléfono le contesta una mujer. Adolf, está vuelto loco. Definitivamente habría errado y en lugar de marcar el número del médico, marcó al de la mujer. El segundo ejemplo. Una señora es madre de 3 hijas. 2 de ellas ya están casadas, mientras que la más joven sigue soltera. Una amiga hizo en las 2 bodas el mismo obsequio, una vajilla de plata. Y cada vez que se habla de este juego, la madre nombra erróneamente a la tercera hija como la poseedora. Este error demuestra que la madre desea ver casada a su última hija, por esto presupone que recibiría el mismo regalo de bodas. Un acto fallido es cuando nos proponemos a llevar a cabo algún acto y este fracasa. Y cuando este acto que habíamos propuesto como objetivo es sustituido de forma ajena a nuestra voluntad y que nos es totalmente imprevisto. Ya. También en actos fallidos está el de trastocar las cosas confundidas. Primero, Freud da a entender que pues malas, como, bueno, estas equivocaciones son como un fallo de la operación motriz, pero que esas equivocaciones tienen un significado más profundo por el cual se cometen pues estas perturbaciones. Él clasifica estas dos partes como trastocar las cosas confundidas y acciones sintomáticas y contingentes. En la primera parte, el cumplimiento de la acción parece lo esencial, ya que estas acciones son como una representación simbólica de un pensamiento inconsciente que no estaba listo para ser aceptado y pues devino consciente mediante estos fallos, o como Freud le dice, como torpezas. Entonces, según Freud, la ejecución de un propósito inconsciente aparecían como perturbaciones de otras acciones deliberadas y se disimulaban con el manto de la torpeza. Sí, Gabriela. Ya. Entonces, para entender un poquito más, él da varios ejemplos que como que los subdivide en varias cosas. Entonces, por ejemplo, uno de estos primeros ejemplos es que había pues, un señor, un sujeto que vivía en un edificio, vivió por edificio durante 6 años. Entonces, siempre esperaba que le hicieran pasar a la puerta del segundo piso para así subir al piso que le correspondía. Pero por 2 ocasiones, en intervalo de tiempo muy pequeño, él tomó o subió un piso más del que debería. A esta acción se la representó como remontar. Entonces, él declaraba que él soñaba como que varias veces despierto por una ambición de siempre querer subir más alto o en este caso montar alto. Pero lo que le fastidiaba más era que poco antes de eso había recibido una crítica a sus escritos donde le decían que él siempre iba demasiado lejos, lo que lo llevó a como reemplazar la palabra remontar, ya que le habían dicho, o sea, en sus escritos, ya que le habían dicho que esa palabra era muy irrespetuosa. Entonces, como que ese pensamiento inconsciente devino consciente o se hizo presente en esta acción o este fallo o torpeza, entre comillas, de subir un piso más arriba por, por justamente la palabra que le querían hacer cambiar. Sigue. También en un caso de estos, un médico tenía en su escritorio un diapasón y un martillo. Ya, entonces él le tocaba ir como una consulta, entonces por él como por aparente, porque ya estaba con el tiempo, entonces tenía como que salir rápido, entonces lo que necesitaba él llevar era el martillo, pero por accidente cogió el diapasón, que es el que está en imagen, que es como para detectar algún fallo del oído. Entonces por accidente coge el diapasón en lugar del martillo, entonces pues se piensa que es como porque estaba muy rápido, fue una equivocación y la pero se dio cuenta de que él iba, o sea, él iba a un lugar. Entonces, en ese mismo lugar, años antes o tiempo antes, él examinó a un joven que tras una gran emoción, él no pudo volver a caminar. Entonces, él diagnosticó a este joven de manera errónea.
Entonces lo que le provocó pues una autocrítica y pues una promesa de curación que él no pudo cumplir. Entonces su aparente error por prisa fue como un autorreproche, lo que había sentido años antes. Y lo que devino en la acción fallida o la torpeza fue de haber cogido como el otro instrumento y darse cuenta de que, como que, por así decirlo, algo le decía como que no la vuelvas a cagar, o sea, tienes que ir y diagnosticar bien a este paciente. Ya, entonces Freud dice, aquí el desacierto actual quiere figurar el desacierto que uno cometió en otra parte. Sí. Ya. Como dije, Freud en estos actos fallidos, entre sacar las cosas confundido, como que él divide estos temas, entonces también como tras tocar las cosas confundido está la ejecución como acto fallido. Entonces él dice, cuando se exploran las razones de una de estas nimias operaciones fallidas, como lo es la ruptura de un objeto, uno tropieza con nexos que además de vincularse a la situación presente de un ser humano, se adentra profundamente en su prehistoria. Entonces, en esa historia había un médico que, pues, una paciente le había regalado un florero de terracota más otros objetos. Entonces, él, cuando la pariente su psicosis afloró, él devolvió todos los regalos, a excepción del florero, a las familiares. Entonces, como que a eso le calcomía la cabeza porque devolvió todo menos el florero, ya que le parecía súper bonito. Entonces, en un momento a otro, él está como cambiando el lado del florero y el florero se le cae y se le rompe en pedazos grandes y cuando los trató de unir otra vez, se le volvieron a caer, se volvieron en pedazos mucho más chiquitos, así que el florero quedó completamente pues, destruido. A lo que al principio pues se cree como que era como una eliminación de un objeto que no era suyo por la culpa de que no era suyo. Entonces, pero en el libro dicen que cualquier psicoanalista sabía que había algo más profundo que esto. Entonces, él como por la, o sea, él como que le afloró una neurosis, entonces en una charla de psicoanálisis, él cuenta que antes de eso, él había perdido a su bella esposa, también en base a una neurosis. Entonces, él como que tenía esa culpa de esta desgracia y siempre se reafirmaba que le había roto un bello vaso. Después del deceso de su esposa, pues él no entabló ninguna relación con otra mujer, ya que él como que no podía permitirse romper otro bello vaso. Entonces, por este significado escondido, él como que tampoco podía conservar otro bello vaso, que era el florero. Entonces, como inconscientemente, por así decirlo, lo rompió. Pero, o sea, esto como que no acaba aquí. Y él, literal, o sea, él como que o sea, perdón, mantenía relaciones con mujeres casadas, a lo que le daban el significado como contener el vaso de otro, o como tener el vaso de otro. Y él era como bastante específico en sus estándares o sus gustos de las mujeres, y él decía que, digamos, no quería ninguna mujer con una belleza terrenal, o sea, como sí, una belleza, quería mujeres con belleza no terrenal. Entonces, esto era como que, bueno, las mujeres que él salía no podían como contener esta belleza, como por así decirlo, el no romper otro bello vaso. Sí, ya. Lesiones infligidas como actos fallidos. Eh, En este ejemplo, había una mujer que llegó por una ruptura de pierna a un hospital, entonces ella se mostraba tranquila y como en aparente calma por lo que le había pasado, como que no, o sea, como que bueno, se rompió la pierna y estaba ella totalmente tranquila. Entonces, después de este accidente le provocó una neurosis, lo que se sometió a, o sea, luego fue curada por psicoanálisis, pero mediante estas conversaciones se pudo como que descubrir, entre comillas, el trasfondo de esta caída. Entonces, una vez la señora estaba en una finca con sus familiares, entonces en esa celebración ella se pone a bailar can, que es una danza que es súper energética y bla, bla. Entonces, en esta, como que todas las familias la aplaudieron, como que todos estaban súper bien. Entonces, cuando ella se acerca a su esposo, el esposo le dijo como, te pareces, o sea, pareces una puta bailando, como que el esposo era muy celoso. Entonces le hice ese comentario, entonces ella como que le afectó y estuvo toda la noche intranquila, se sintió súper mal por eso. Hasta el día siguiente que ella decidió tomar como un paseo a caballo. Entonces, algo de esta parte, como las lesiones infligidas, es que, tengamos un ejemplo más adelante, pero es que como que estas personas
suelen hacer todo lo posible como para que les pase esta tragedia, por así decirlo. Porque ella, por ejemplo, eligió los caballos, cambió de una yunta a otro, o sea, cosas así. Cuando no tenía que hacer nada de eso, ¿ya? Entonces, bueno, ella pasa la noche tranquila, luego el día siguiente pasa a dar su paseo en caballo, y entonces ella como que viajó intranquila, nerviosa, y esto hizo que los caballos se alteraran. Ella se dio cuenta de eso, y por el mismo susto de eso, porque los caballos se alteraron, porque ella estaba nerviosa, ella se tira como de caballo del carruaje y se rompe la pierna. Entonces, este accidente se lo ve como una significación, donde ese castigo fue guiado por la culpa y se hizo presente en tan cruel acto. Y por consecuencia, obviamente, ella estuvo bastante tiempo sin bailar cancan, sin bailar. Siguiente. Ya. Bueno, estos específicamente de las autolesiones o las lesiones infligidas no solo se encuentra pues en accidentes trágicos como lo nombré anteriormente, sino que en cosas chiquitas como, no sé, que te cogiste un dedo o te mordiste la lengua o te machucaste con algo, te pellizcaste con algo, cosas así. También, por ejemplo, Freud da como a conocer que realizar actividades a las que no se está apto para realizar y por eso se sufre como un accidente, a él les domina un suicidio tolerado, ya que, no, perdón, un suicidio tolerado inconscientemente, ya que él dice que estas como acciones fatales que llegan, por ejemplo, a que una persona sufra una lesión grave, es un suicidio disfrazado que logra después su cometido. Entonces, por ejemplo, en un último ejemplo, él había un hombre que se le había muerto su madre y él estaba súper deprimido y había dicho, o sea, súper triste, él había dicho varias veces que ya como que la vida, o sea, como que no tenía sentido la vida, sentía una desazón por la vida. Entonces, él montaba a caballo y lo dejó de hacer por esa tristeza, pero aparece una competencia y él como que raramente se quiere meter a esa competencia y bueno, él hace la competencia, se monta a caballo y en esa competencia sufre un accidente que lo dejó con heridas súper graves y luego falleció. Entonces, como dije anteriormente, como que hacen todo lo posible como para que pase esto. Y él ya sentía un dolor grave por la muerte de su madre y él había dejado de montar de caballo, pero lo volvió a hacer por esta carrera, sufrió lesiones graves y como quiera murió. Sí, ya, aquí está la otra parte, acciones casuales y sintomáticas. En las acciones casuales y sintomáticas y tras tocar las cosas confundido hay un poquito de parecido. Pero la principal diferencia que Fredo recalca en el libro es que las acciones casuales y sintomáticas principalmente son aceptadas, ya que en estas no necesita un disimulo y no se les puede culpar a la torpeza por esto. Suelen ser confundidas como tics o por hábitos. Entonces, por ejemplo, él dice, no pueden apelar a la torpeza como disculpa. Han de llenar obligatoriamente ciertas condiciones, no deben ser llamativas y es preciso que sus efectos sean desdeñables. En estas acciones refleja algo que ni siquiera el mismo autor de la acción logra darse cuenta. Y estas tienen como regla general que no es algo que se pretende informar, sino algo que se tiende a guardar para sí. Entonces, en un ejemplo, se clasifican dependiendo de hábitos o de circunstancias, o sea, bajo, bueno, depende de las circunstancias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la primera de los hábitos puede ser algo tan simple como tocarse la cadena o tocarse la barba o tocarse alguna parte del cuerpo, algo que literalmente pasa totalmente desapercibido. Y en la segunda es un poco más notorio porque suele ser, por ejemplo, jugar con un bastón, dibujar, sacar garabatos, amasar, por ejemplo, plastilina, masa o algo pegajoso. Entonces, detrás de todo este juego se designa como un significado a lo que la persona en cuestión ni siquiera se da cuenta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que nombra él es que una chica, si no me equivoco, estaba como sonando unas monedas, entonces le hacen dar cuenta de eso, que como que por qué sonan las monedas, y ella pues se queda así como confundida, como que no se da cuenta que en realidad estaba sonando las monedas. O, por ejemplo, no abrocharse algún botón de la camisa o cualquier huella de desnudamiento que puede significar que la persona quiera dar a comunicar algo indirectamente a través de su vestimenta. Y algo que pasa mucho porque a veces nos estamos moviendo algo, pegando algo con algo,
o haciendo un ruido en específico y alguien nos dice, pero ¿por qué haces eso? No hagas eso. Y tú pues te quedas así como que, ah, bueno, perdón. O no te das cuenta que en realidad lo estabas haciendo. Gracias. En la serie Friends, en el capítulo 23 y 24 de la temporada 4, vemos que la boda de Emily y Ross está por comenzar, cuando llega de sorpresa su ex Rachel a felicitarlo. Al empezar la boda, Ross en vez de decir el nombre de su prometida, dice el de su ex. Esta confusión vendría siendo un error inadvertido como sustituto de una represión deliberada. Quizás el mensaje del subconsciente de Ross era que la persona que quería que estuviera parada enfrente de él fuera Rachel y no Emily. Estos actos fallidos demuestran como un deseo inconsciente que se manifiesta saboteando el objetivo consciente. Esta expresión inconsciente nos quiere decir o demostrar algo que en realidad no queremos saber y evitar, ya que es algo que queremos reprimir y mantener encerrado en el inconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No sé si es que alguno de sus compañeros tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para sus compañeras? Yo quisiera preguntarles, chicas, eh, porque lo que veo que hicieron para preparar su exposición, o bueno, para organizar el material de su exposición, fue básicamente resumir los textos que leyeron. Y entonces me pregunto qué articulación encuentran entre las distintas nociones que tocan, si es que consideran que son muy diferentes entre sí, si es que consideran que la una tiene que ver con la otra, por ejemplo, en qué medida, cuál sería, por ejemplo, habría una diferencia entre olvido y recuerdo, entre lapsus y acto fallido, cómo podría pensarse un lapsus, sino como un olvido, no sé, ¿qué piensan ustedes respecto a la articulación entre estas nociones? O sea, por ejemplo, como que son consideradas, por ejemplo, como le decía, como torpeza o como algo que se fue, que se nos salió, que pasó, que técnicamente no tienen como un significado aparente, pero o sea, tienen un significado más profundo que esto. Entonces todas se conectan así como que, ah, se te puede haber salido, fue un accidente, fue una torpeza, se me cayó, pasó esto, yo no quería esto, cosas así. Entonces, todas son conectadas como errores o como torpezas, pero son guiadas por algo más profundo que eso, tienen un significado. Hizo esto por tal cosa, así. Ujú, Yo creo, como es mi compañera, que también se relacionan mucho estos aquí, porque al menos a la manera en que yo lo puedo interpretar, se relaciona sobre todo con lo que es el olvido. O sea, en sí, el olvido tiene bastante que ver con todos estos como que subtemas, porque en el caso de los recuerdos encubridores o el trastaverse, que fue el tema que yo expliqué, se relaciona en la parte de que se olvidan ciertas palabras, pero en cierto momento como que vienen a tu mente o las recuerdas por la intensidad o, como le dije yo, la valencia psíquica que este ha tenido, el impacto que quizás tuvo en algún momento de tu vida, algo que te dejó marcado y como también lo acaba de mencionar mi compañera, algo que muchas veces pensamos que ya no está en nosotros, pero en realidad, o que nunca estuvo en nosotros, pero en realidad como que, como lo dije también, está bajo nuestro umbral de la conciencia y no nos damos cuenta de ello hasta que en algún momento nos empezamos a expresar con alguien, hablar de cierta cosa y se van desprendiendo más cosas que no sabíamos que también sentíamos o teníamos internamente, porque, por así decirlo, como que se nos olvidaron, pero en realidad sí siguen ahí presentes. ujú, ujú. Gracias, Gabriela, gracias, Alanis, por sus respuestas. No sé si es que Camila, Belén, Ariana quisieran añadir algo. Alina, perdón. Yo lo que quería decir es que también
me parece que es casi lo mismo y que llevan una relación con el olvido, como lo mencionó mi compañera Gabriela, de que olvidamos de detalles que tienen cierto impacto en nosotros. Todo tiene una relación como lo que pasó en la serie, de que él inconscientemente mencionó el nombre de su ex queriendo que ella estuviera ahí, y no el nombre de su pareja actual con la que se iba a casar. Son, como lo mencioné, son recuerdos muy personales que se nos vienen a la mente. Y eso, gracias. Yo creo que aparte de eso también son deseos profundos que a veces no, como no es algo muy común mencionarlos, y no solamente eso, sino que también pueden ser traumas que pudiéramos tener, o sea, es una relación entre todo eso, entre algo mucho más profundo de cada persona. En algún momento También, a salir a la luz. En mi caso, en el desliz de la escritura, había un ejemplo sobre que justamente en este desliz de la escritura a veces salen muchos secretos, pero es porque a veces suele ser de manera muy errónea, algo que no planeamos que iba a pasar, sino que en un momento, quién sabe, al escribirnos con alguien, cogemos una confianza o se nos va de la cabeza decir algo de más, o algo que queremos decir, pero que en su momento no podíamos decir. Un deseo muy profundo que no podíamos hablar. Ujú. Gracias, Camila. también como un acto involuntario, o sea, lo que no decimos, lo actuamos, desde un mensaje del inconsciente, porque no lo queremos decir, en un momento va a salir. Ujú. Gracias, Belén. Sí, justamente yo creo que puntúan esta noción de un origen común, algo de un origen común entre cada una de estas manifestaciones, y algo de este carácter involuntario, algo de este carácter de no poder, no poder ser controlado de alguna manera, ni prever que pase, ni tratar de controlar de alguna manera la producción de estas manifestaciones. Entonces me parece que lo que ustedes hacen es como lo que ahorita responden es puntuando algo de un origen común de estas manifestaciones, aunque digamos en la particularidad de la manifestación hay algo que le hace ser un olvido y no un recuerdo, un lapsus y no un acto fallido, aunque yo pienso que cualquiera de estas manifestaciones puede ser considerado un acto fallido, de cierta manera. Eh, entonces me parece que sí, que justamente lo que ustedes puntúan es algo de este origen común que tiene que ver con el conflicto psíquico, que es de lo que ya hemos hablado bastante nosotros y que es este conflicto entre el deseo inconsciente y la instancia represora. Y cómo estas manifestaciones lo que hacen es como de alguna manera filtrarse disfrazadas por las censuras y lograr expresarse en la dimensión de la conciencia. Entonces, de alguna manera eso, pensar, por ejemplo, en el acto fallido, porque Freud dice actos fallidos, pero por ejemplo Lacan propone pensar que no hay un acto más logrado que el acto fallido, porque de alguna manera hay algo que se logra ahí. Si estas son formaciones de compromiso, como les dice Freud, como yo también les dije que se les llama, no solamente manifestaciones del inconsciente, sino también formaciones de compromiso, es porque hay un compromiso entre ese deseo inconsciente que no puede salir porque de otra manera sería insoportable y las instancias que velan porque no salga. Entonces, como que algo que se expresa disfrazado y entonces por eso logra expresarse. Algo de ese origen común entonces. Pero en efecto, la cuestión del olvido pareciera como atravesar cada una de estas nociones en esta idea de no ser voluntarias, de no tener una conciencia de ellas. Entonces, más que el olvido, yo les propongo pensar que es lo inconsciente lo que las une. Es decir, el hecho de que vengan tengan un origen inconsciente y que su producción, es decir, su elaboración sea inconsciente. Están elaboradas en estos términos que Freud nos propone de condensación y desplazamiento.
Entonces, muchas gracias, chicas, por su exposición. Me parece que nos han dado cuenta de una lectura rigurosa que ha hecho cada uno de estos textos. Eh, Más que un resumen de los textos, yo hubiera esperado que elaboren algo de una articulación suya, pero me parece que de todas maneras dan cuenta de una lectura personal que cada una hizo de estos textos. Así que les agradezco mucho por la fineza, por el cuidado con el que han leído los textos de Freud, porque me parece a mí que todos los que hemos estado presentes en esta exposición podríamos decir que han leído los textos de A a Z y que nos muestran los ejemplos que les resuenan, los que no, lo que nos pueden traer. Entonces, en todo caso, tal vez para los grupos que vienen después, proponerles que más que resúmenes traten de elegir cuestiones específicas, ideas principales, lo que más les llame la atención, que son temas bastante vastos, bastante importantes en contenido y pueden hacer que las exposiciones sean bastante cargadas de contenido, como les digo. Les propongo que nos vayamos a una pausa de 5 minutos y regresamos. Recording stopped.